Para mí, particularmente, la manera Ujú, que trabajamos el lunes ujú, estuvo bueno porque como que nos dieron un caso clínico, como varias preguntas y como que fue más, digamos, de cómo podría ser el examen, digamos. ujú. Y esa manera estuvo buena porque fue bastante debatible con los compañeros Sí, y con los doctores, así que sí, 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 sí. eso. Esta es la idea, ir trabajando así. En una primera parte uno da lo básico, entonces es más difícil. O sea, se comenzó con qué son los efectos adversos, tipificar y demás, y el caso, por ahí ustedes digan, no, no dimos esta parte, sí, en algún momento la dieron porque vienemos de tercero, pero no es el eje, como en este caso que es dolor. Entonces estamos enfocados en eso y se hace más sencillo. Así que en eso quédense Claro, tranquilo, que vamos a ir a... porque aparte era un paciente diabético, entonces como que nos hizo pensar bastante y aprendimos bastante, digamos. En mi caso particularmente el lunes, que, que fue bastante debatible, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, esa es la idea. ¿M? Entonces juntos vamos avanzando en esto. Así es. Bueno, entonces damos comienzo al tema. Yo les había dicho tratamiento de alergias y urgencia. Urgencia en relación a hipersensibilidad que se pueda dar en el consultorio a raíz de medicamentos que toma el paciente o de el material que puede estar usando el odontólogo, el profesional, cualquier profesional de la salud, o incluso puede el propio profesional ser aquel que tenga una manifestación de alérgica. Así que le servirá para tratar a sus pacientes o para saber qué le sucede a sus pacientes o quizás les pase como operador. ¿Recuerdan qué es la histamina? ¿Qué es la histamina? A ver si les suena, si algún momento. Y también hago mucho hincapié en esto, capaz, en otros años quedaba este teórico un poco solapado con corticoides, pero este año quise que tenga su espacio, porque si miran un poquito a su alrededor, las situaciones de alergia están en aumento, ¿no les pasa? Yo soy una persona alérgica, ahora les voy a mostrar una foto, pero veo a mi alrededor que cada vez hay más personas, manifestaciones a nivel piel, a nivel ocular, a nivel, o como externo, órganos, digamos, que vos podés ver la manifestación, pero también se genera en órganos internos, ¿sí? A nivel respiratorio, por ejemplo, el asma en abundancia, bueno, y así distintas. A ver, ¿alguien recuerda qué es la histamina? ¿De qué me está hablando la doctora? Porque tenemos que partir de un punto. La histamina es una sustancia natural, es fisiológica. El organismo la produce para llevar adelante ciertas funciones del organismo, digamos, necesarias para la supervivencia. Por ejemplo, forma parte del sistema inmunológico, es un neurotransmisor, es decir, que va llevando información, está ubicada en distintos lugares del cuerpo humano, a nivel estomacal también, regula funciones fisiológicas. Por eso es una sustancia natural que se forma constantemente para ejercer aquella acción. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en determinados momentos cuando hay un desbalance? Esta histamina empieza a generar sintomatología que está exagerada, que no tiene que ver con la acción fisiológica que debe llevar adelante. Entonces aparecen estas reacciones alérgicas y que se puede desencadenar por varios motivos y muchas veces es difícil saber cuál es el motivo que desencadena la liberación masiva de histamina. Es producida por células del organismo, basófilos, mastocitos, que están también ejerciendo su acción ante un estímulo externo. Puede ser externo, puede ser también como alergia a algo que se ingirió y bueno, y genera, pero también no deja de ser externo, exógeno, va a producir la liberación de la histamina que ya está formada, entonces como masiva la liberación. Por eso a veces la alergia, las situaciones alérgicas, sea cual sea la gravedad de la misma, se genera de manera rápida, espontánea y rápida, porque hay histamina ya formada en gránulos y se produce la liberación. Y ahí nuevamente a regenerarse, entonces esto se mantiene, ¿sí?
Entonces, ¿qué es? ¿Qué genera? Y cuando se genera la histamina, la tenemos y se descontrola en algunas oportunidades. Como les dije, se va viendo bien, ¿no? Voy pasando la diapositiva y la ven. Sí, doctora. Sí, se ve, Bien, doctora. bien, un valiente, todos que me contestan. Histamina, entonces, se va a liberar en procesos fisiológicos en normalidad y en proceso patológico en mayor cantidad, de manera explosiva, y esa es la particularidad. ¿Por qué? Le puede pasar en el consultorio, colocan un material y a la hora, a las 2 horas, la ha hinchado, alguna parte de la lengua o sus propias manos por los guantes o por la manipulación. ¿Y esto qué pasó? O sea, uno no entiende porque es explosivo. Hace 2 horas yo estaba bien. ¿Qué pasó? Después habrá pasado con cuando comen algo y muchas veces uno no identifica qué es. Pero bueno. Es rápida la manifestación por la acción de la histamina libre, que está. Y después vuelve a formarse y esto se va reforzando, ¿sí? ¿Por qué causa el calor, radiaciones, frío, traumatismos? O ya saber, la persona muchas veces sabe que es alérgica a un medicamento. ¿Se acuerdan? El efecto adverso más característico de los betalactámicos, de las penicilinas específicamente, que es la hipersensibilidad. O sea, hay pacientes que ya refieren, tengo casos, he tenido casos de alergia, no me medican esto, bueno, soy alérgica a tal medicamento, bla, bla. Y en esos casos, si uno administra de la misma manera, puede generarse esta hipersensibilidad, ¿no? Que es el estadio más, más voluminoso, por decirlo más, em, no me sale la palabra, como de mayor color y más exagerada de la reacción alérgica, ¿no? Porque podemos tener de leve, de manifestaciones leves a más graves, que serían la hipersensibilidad. Entonces, como yo les comentaba, la histamina está presente en todo el cuerpo humano y va a tener acción en distintas zonas particularmente, ¿eh? A nivel de estomacal, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, va a estar en terminaciones sensitivas. Ahí tenemos receptores H1, a nivel estomacal, perdón, me faltó decirle los receptores H2. Bueno, a nivel de las terminaciones sensitivas va a regular eh, la acción y la sensación de picor y dolor. Hay una respuesta local, hay edema, prurito, todo eso se acompaña en una reacción alérgica, ¿no? De la que vemos en piel, en mucosas, puede ser. A nivel del árbol pulmonar, respiratorio, la broncoconstricción manifiesta también que puede pasar y es a lo que uno, en casos de reacciones graves, queremos evitar esta broncoconstricción por la que lleva a la O al paciente, ¿no? Bueno, taquicardia puede haber cefalea, como yo les decía, que esta sustancia se libera a distintas partes del organismo y tiene funciones en distintas partes. A nivel del sistema nervioso central también va a estar regulando el estado de alerta del paciente en sí, la memoria. Bueno, eso como que escapa un poco a nuestra acción, por eso yo le decía, pero sí la que es la manifestación alérgica en piel y en cosas, podemos verla y muchas veces le tenemos que dar esa respuesta al paciente. Si el paciente estuvo hace 2 horas en tu consultorio, te llama y dice, estoy así. Bueno, esta es una foto ¿qué ven ustedes acá? ¿Qué hacemos si viene mi paciente? Solamente vine acá al consultorio, doctora, hace 2 horas, un rato, o sea, no pasó nada, me fui a mi casa, me acosté porque todavía estaba dolorida de la tensión, o sea, quizás le hizo una endodoncia o algo, y manifiesta un paciente. Tenemos que saber resolver. Quizás vamos a derivar al médico para que la atienda o a la sala, o si estamos en un hospital a otro, al servicio, pero tenemos que tener el conocimiento de lo que puede pasar. Este es un paciente que tiene estas reacciones a nivel piel por la ingesta de algo alimenticio. Algo alimenticio le genera la reacción alérgica, ¿sí? Entonces se le indica, vamos a ver ya las posibilidades de tratamiento, pero una de ellas
es el que vieron anterior, en la clase anterior, que son los corticoides, ¿sí? Que se podía usar para una acción antiinflamatoria o también para reacciones alérgicas. Y así comienza en la otra foto, la que está más clarita, comienza la evolución a las 2 horas ya, comienza a tener una evolución favorable, quiero decir, a las 2 horas de haber tomado el medicamento. ¿Qué pasa con este paciente? Este chico dice que empezó a mejorar, entonces deja de tomar el medicamento. Cuestión que se vuelve a manifestar la reacción alérgica, porque como yo les decía, en primera instancia hay como que es explosivo, se manifiestan los signos o los síntomas, pero se sigue regenerando esa histamina, eso se sigue formando y vuelve a ocupar el gránulo para después ser liberado al espacio intersináptico y ejerce toda su acción como estábamos viendo. Entonces, una vez, para que sepan, una cosa es algo, una alergia leve, otra una alergia como más manifiesta, y se instala, hay que cortar el proceso y ser más, tener una cierta continuidad, saber, tenemos que saber determinar cuándo con la administración de un día es suficiente y cuándo, una vez iniciado todo el proceso alérgico, va a llevar como una meseta de producción y se estabiliza y comienza a disminuir. Bueno, en esa etapa que lleva aproximadamente de 3 a 5 días, nosotros tenemos que acompañar con la medicación. Y acá es donde vamos a hacer, como vamos a prescribir o vamos a acompañarlos en todo ese proceso. O sea, yo les hablo desde un paciente que genera una reacción alérgica en el consultorio, pero puede ser que los consulten porque son profesionales de la salud, que fue por algo alimenticio, como le estaba diciendo, que es muy frecuente, o puede pasar que a ustedes mismos les pase. Entonces tenemos que saber, y ya están como capacitados ustedes para ir viendo qué medicamentos usar, por cuánto tiempo, primero este, después este, comienzo con uno y continúo con otro, quiero decir, tienen distintos mecanismos de acción, eso sí. Sí, en el momento que podemos usar la sinergia, ¿por qué? Porque tienen distintos mecanismos de acción. Entonces, medicamentos más comunes usados para el tratamiento de la alergia, antihistamínicos. Los conocidos antihistamínicos, los glucocorticoides, porque una de las acciones terapéuticas de los glucocorticoides es antialérgico, que cuando tomamos los finales preguntamos mucho, porque es muy importante que tengan en cuenta. Bueno, y después medicamentos que no son de prescripción nuestra, que ya son para personas que tienen estadios alérgicos más prolongados en el tiempo, más crónicos, es decir, que son los estabilizadores de mastocitos, antileucotrienos y la inmunoterapia. Que no porque no prescribamos, porque nosotros quizás vamos a prescribir para salirnos de la urgencia o de esa situación y se soluciona, ¿no? El problema o pasa. En cambio, hay situaciones alérgicas que son mucho más continuadas y estos otros medicamentos, los 3 últimos que nombré, pueden ser opciones. Las tenemos que conocer para que sepan que existen, ¿sí? Porque después el paciente también le puede referir, cuando hacen la historia clínica, tomo tal o cual medicamento y ustedes no tienen la más mínima idea de qué es, ¿no? Bueno, ¿qué son los antihistamínicos? Entonces, básicamente lo que venimos hablando, y acá no sé si se acuerdan o porque les pasó o porque les contaron, pero es una típica pregunta de fármaco de tercer año, ¿no? Dame un ejemplo de un medicamento que sea antagonista, porque la mayoría son agonistas, ¿no? Hay una unión del fármaco con el receptor, genera la acción, ¿no? ¿Vamos bien? Y tengo el efecto que yo estoy buscando, agonista. Pero ¿cuál es un antagonista? Un antihistamínico. Este es el clásico ejemplo de un medicamento que va a bloquear la acción de la histamina. Por eso les hablé, por eso comienzo con la histamina, para que conozcamos las acciones de manera superficial, porque si quieren profundizar, después lo hacen y van al libro. Esto ya fue dado igualmente en alguna materia. Yo lo estoy tomando para que entendamos por qué yo quiero antagonizar la acción de la histamina.
en esta imagen, que también la hemos usado en años anteriores, pero la retomo, la vuelvo a traer, porque es muy gráfica. Esta es un vaso sanguíneo, por ejemplo, donde están los receptores, está la histamina, es como este espacio es más agrandado o específico, digamos, de esta parte más, a ver si tengo puntero, más chiquitita. Entonces está la histamina y el antihistamínico cubre el espacio donde debería unirse, ¿sí? Después todo el proceso, ¿no? De cómo un alergeno va a activar a los anticuerpos y demás. Pero lo básico que quiero es eso, que se recuerde, porque esto ya se dio, que se recuerde cómo actúa el antihistamínico. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo yo voy a usar? Más o menos fuimos viendo. Porque voy a aclarar algo. No, cuando hablamos de antihistamínico tenemos anti-H1 y anti-H2. Vamos a hablar siempre nosotros de los anti-H1, que son los medicamentos para tratar la alergia en general. Los anti-H2 se utilizan para otro tipo, tienen como una ubicación a nivel estomacal y se usa para tratar el reflujo, úlceras gástricas, gastritis. Tienen otra utilidad, por ende escapa a las posibles prescripciones odontológicas, pero los anti-H1 sí. Entonces vamos allá a enfocarnos a los antihistamínicos H1. ¿Cuándo vamos a usar? Después vamos a ver cuáles son. Entonces, cuando queremos prevenir y tratar reacciones alérgicas, en general cuando tratamos. El paciente con un X manifestación y vamos a dar los medicamentos. Ahora puede pasar que ya le refiere a ese paciente, yo tengo antecedentes de tener alergia, algún material, al anestésico, algún medicamento. Obviamente, si ya le dice antes tengo alergia al medicamento X, no vamos, buscamos alternativas, ¿no? Es una posibilidad. Cuando, bueno, la alergia se manifiesta, vamos a optar por la medicación. Pueden ser casos, como ya le dije, hipersensibilidad leve, como urticaria, picazón, o pueden llegar a ser algo muy más marcado, ¿no? Que serían las reacciones anafilácticas, que acá lo tenemos como punto 2, tratamiento complementario en reacciones anafilácticas. Entonces, bueno, ya vamos a ver en otra placa qué son las reacciones anafilácticas, pero eso primero, a ver, pensemos qué eran las reacciones anafilácticas, cuándo la voy a usar y por qué dice complementario. Eso también dimos en tercero, o sea, recuperamos conocimiento, o sea, contenidos dados en tercero y ahora vamos a hacer mayor explicación. La adrenalina en el caso de un shock anafiláctico o reacciones alérgicas es la elección, ¿sí? Y los antihistamínicos como la difenhidramina se va a administrar de forma complementaria. Y otras veces también se puede manifestar angioedema, que tiene otras manifestaciones no tan aparatosas como las reacciones anafilácticas, pero también es importante, ¿no? Como llamativa toda la manifestación que genera. En odontología también podemos dar para el control de la salivación excesiva, casos de cialorrea o previo a una intervención quirúrgica por ese efecto anticolinérgico. Eso también es otro punto a que amplíen, ventanita, que es un efecto anticolinérgico. Ya en los últimos años en farmacología no estábamos dando tanto los medicamentos del sistema nervioso autónomo, pero sí, recuerdan, hay funciones que están en relación a activación de receptores muscarínicos y que tienen que ver, en este caso, con la secreción salival. Entonces, este medicamento tiene una acción anticolinérgica, de controlar un poquito esta producción salival y puede ser necesario para algunas situaciones, ¿no? Que se necesite disminuir. Algunos de los antihistamínicos producen una sedación ligera, como los de primera generación que ya vamos a ver. Este efecto, que puede ser no deseado, y que en general es un efecto no deseado, pero puede ser utilizado para situaciones que yo quiero sedar un poquito al paciente, se suele usar
para odontopediatría a veces, no acá, yo no vi que en Argentina se use, en otros países sí vi que se use, pero también hay que saber controlar esa situación. Es como el efecto no deseado de los antihistamínicos de primera generación, pero te puede producirse un efecto paradojal, es decir, lo opuesto. En lugar de sedarlo, se inquieta mucho más el paciente niño. Así que bueno, sepan que existe esa posibilidad, pero no es lo más frecuente. Bueno, y como último, que ya se relaciona un poquito con el control de la salivación excesiva para procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Como medicamento del prequirúrgico, medicación anestésica previa, ¿sí? Muchas veces por la salivación o para evitar reacciones alérgicas, ¿sí? Como preventivo por eso. A veces tratamos, perdón, la alergia, la manifestación indeterminada y otras evitamos. Bueno, ahora sí entramos a quiénes son los antihistamínicos. Tenemos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación un poco dudosa, por decirlo así. De acuerdo a lo que escuchan, le dan una entidad y otros dicen que no. Sí nos vamos a basar mucho en la diferencia de la primera generación y la segunda generación. Primera, con clorfeniramina, un compuesto que está presente en casi todos los antipruriginosos, lo que venden en las farmacias para picazón, de bichitos, bueno, quemaduras leves así por el sol o algo así que se ponen, más que nada por mosquitos, digamos, que hacen las propagandas, las publicidades. La difenidramina, también muy conocido, hidroxicina, que es el que se puede utilizar por su efecto sedante en pacientes niños. Todos estos de primera generación comparten esa característica en realidad que es la sedación. Después tenemos los de segunda generación. Hay cambios farmacocinéticos y un gran cambio que es el no atravesar la barrera hematoencefálica, por ende ese efecto no deseado de la primera generación, que es la sedación, no se va a producir. Entonces se gana. Ahí sí hay un cambio sustancial, más allá de la disponibilidad que pueda tener el medicamento, porque eso es una diferencia, pero bien sustancial lo hace que no atraviese la barrera hematoencefálica, porque el efecto de sedación no estaría. Y los de tercera generación es como un cambio medianamente similar a los anteriores. Entonces, en la segunda generación tengo cetiricina y en el otro tengo levocetiricina. En la de segunda, loratadina, en el otro, desloratadina. Y así. Entonces, he leído como que no le dan una entidad a un cambio generacional. Es como distintos pequeños cambios que se van dando. Nada como para que amerite una tercera generación, pero sepan que existe porque hay algunas diferencias en cuanto a posología, costos y demás. Y bueno, y nada, como para saber estar al tanto al momento de la selección, o que el paciente venga y nos cuente qué medicamento toma, ¿no? Bien, entonces tenemos, perdón, los de primera generación. Vamos a ir haciendo la diferencia, esa que le estaba comentando. Bien, ahí está, me aparecía arriba. Ahí está. Los de primera generación, tenemos que, más allá de las funciones, porque lo que yo le decía, el mecanismo de acción va a ser el mismo. Ahora, lo que va a diferenciar va a ser algunos aspectos farmacocinéticos y este efecto de sedación o no. Los de primera generación tipificados como sedantes son los anti-H1 clásicos, se absorben bien por vía oral, inician su acción bastante rápido, a los 15 minutos, 30 minutos por vía oral, dura aproximadamente entre 4 a 6 horas, atraviesan la barrera hematoencefálica, se metaboliza en el hígado, se elimina por heces y la particularidad que tiene ese efecto anticolinérgico que va a influir en la secreción salival que les comentaba. Eso es como lo que más se resalta del grupo. Como les dije, el efecto adverso característico es la sedación. Tengamos precaución con
posible interacción con el alcohol o otros depresores del sistema nervioso. Hoy en día también, y bueno, y después náusea, vómitos, molestias epigástricas, diarrea. Hoy en realidad es como no son muy seleccionados estos antihistamínicos. Tenemos que conocerlos por casos de hipersensibilidad muy grave. Son una opción, la difenhidramina, para aplicación parenteral, digamos. Por eso hay que tenerlos en cuenta. Y si es la única opción que tendríamos como para tratar la alergia, decirle a ese paciente o a esa persona, si es de nuestro entorno, mira, te puede producir sedación, quédate tranquila en tu casa, dedícate a mirar televisión, leer un libro, estudiar y no salir a conducir un vehículo o una máquina por este efecto, ¿sí? Mientras está en tratamiento de su alergia. Por eso sí lo tenemos que conocer. Y bueno, como tienes esta acción anticolinérgica o antimuscarínica, que sería lo mismo, el efecto adverso en consecuencia va a ser la serostomía. Si es un paciente que tiene una salivación normal, disminuye y queda en serostomía. Si es un paciente que tiene hipersalivación y doy el medicamento, controlo esa salivación excesiva y me facilita mi intervención quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Segunda generación son los no sedantes. Acá el más representativo es la loratadina, la cetiricina, terfenadina, ketotifeno. Y después hay medicamentos que son más particulares para áreas, ¿eh? El ketotifeno, por ejemplo, en el área ocular, pero así como para medicación oral, la loratadina y la cetiricina es la que llevan la delantera, ¿no? Entonces son más selectivos por esta H1, no atraviesan barrera. También tienen una buena absorción y completa por la vía oral. La loratadina es facilitada por alimentos, tiene un inicio de acción más rápido que los anteriores, por eso también sería como una diferencia a favor de la segunda generación. Sí tenemos que tener en cuenta, y los efectos adversos son medianamente los mismos, excepto la sedación, por supuesto, ¿no? Nada que se pueda remarcar demasiado, pero sí empezaron a ver en relación a al astemisol y a la loratadina algunas posibilidades de prolongar el intervalo QT. Y esto traería aparejado arritmias cardíacas, solo para tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero es poco frecuente y es como que se vieron algunas, como una alerta nomás, ojito, no significa una contraindicación. Esto para comparar un poquito, acá tenemos como una mezcla de las generaciones, primera, segunda, tercera o la tercera con signo de interrogante. La difenhidramina, como les comenté, que es el más representativo de primera generación, donde tenemos posibilidad de usarlo, a ver si, en 25, acá estaría. No, este quiero. Ahí está, 25 o 50 miligramos en comprimidos cada 6 horas o la opción de administrarlo de forma intravenosa, que esto es muchas veces cuando se hace la medicación anestésica previa, como les dije, una de las indicaciones prequirúrgicas, se suele usar o en el caso del shock anafiláctico que ahora vamos a ver, ¿sí? Este es el costo, pero todavía no vamos a mirar esa columna. Loratadina, 10 miligramos al día, este ya es segunda generación, estos dos, loratadina y cetericina, 10 miligramos por día. Ya se va administrando con mayor pausa, ¿no? Con una frecuencia como más amigable, por decir, es como más fácil para el paciente tomarlo más espaciadamente que los de primera generación. Desloratadina, 5 miligramos día y cefotericina, 5 miligramos día. Vean que por ahí hay un cambio en los miligramos, en la potencia, pero es muy sutil el cambio. Sigue siendo la misma frecuencia, ¿no? Un comprimido al día. Ahora, sí, miremos un poquito los precios, porque quizás la diferencia, entre primera y segunda, la diferencia es sustancial y ya la hablamos. Entre la segunda y tercera, no. Y quizás los precios, sí, miren, loratadina de segunda con una de tercera, es el doble, que depende de los bolsillos, puede ser muchísimo, ¿sí?
Entonces eso hay que tener en cuenta. La difenhidramina también, bueno, tiene un costo mínimo, igual que la loratadina, que dentro del grupo es la más económica. La cetericina, 7.000 a 10.000. Es un poco más elevado, ¿sí? Así que bueno, y este 10.000 era el precio de la intravenosa. Vean que son para situaciones muy particulares nada más. Así que no son medicamentos caros, pero tengamos en cuenta estas diferencias, si vale la pena, si no. También tiene que ver mucho con la respuesta del paciente. No es que un medicamento sea mejor que el otro, hablando dentro de la generación. Es que una persona responde mejor a uno que a otro. Y la alergia es algo que no fisiopatológicamente se la conoce, pero sus manifestaciones a veces son un poco caprichosas, ¿sí? Y cómo responde y qué sé yo, es una cuestión de ir viendo, encontrando la terapéutica adecuada para el diario, ¿no? Bien, otros medicamentos. Entonces, bueno, hablamos bastante de los antihistamínicos que ustedes no los conocían. Para una alergia leve a moderada sería como la primera opción terapéutica. Otros tenemos a los corticoides, lo vieron ampliamente las semanas o las clases pasadas, así que yo no voy a entrar en detalle porque es el mismo medicamento. Lo que tenemos que es adaptar a la indicación, las dosis que se va a administrar. Va a depender de cada uno de los medicamentos, pero no son diferentes, son las menores, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir viendo. En los prácticos, bueno, indicadas para alergia severa, asma, dermatitis. Acá tengamos en cuenta cuando la alergia viene más marcada, como la foto que yo le mostré, ahí tratamos con corticoides directamente y antihistamínicos, pero se tenía que bajar esa situación con corticoides. Una alergia severa, incluso se indagó si no tenía manifestaciones respiratorias. Eso también es muy bueno que tengan en cuenta porque ya a nivel externo estamos viendo esa manifestación y queremos saber cómo está evolucionando a nivel respiratorio, porque lo primero que pasa cuando la alergia es muy grave es cerrarse la glotis y el paciente no puede respirar. Entonces eso es una buena pregunta para este paciente que quizás le diga por teléfono, me está pasando, y le mando una foto, doctora o doctor. Bien, entonces volvemos. Corticoides. Pueden ser alguno de estos que está acá u otro, porque no es que uno tenga que seleccionar uno sobre otro, pero sí, el betametasona y dexametasona son los que más utilizamos en el consultorio. La vía no necesariamente tiene que ser parenteral, puede ser vía oral tranquilamente, porque estamos en un caso que no es grave, si es manifiesta, pero no grave. Y el uso va a ser a corto plazo porque ya sabemos todos los efectos secundarios que puede producir, ¿no? Algo a largo plazo. Hay veces que sí es necesario usar a largo plazo, pero ya te lo hace un especialista. Bueno, estabilizadores de mastocitos, ¿por qué? Porque va a producir como un bloqueo de la liberación del mediador, de la histamina, desde la célula que eh, que la elabora, ¿no? Que la contiene, entonces se estabilizan los mastocitos y como que se liberan toda esta exacerbación se controla, el cromoglicato sódico. Caso de asma, rinitis alérgica, conjuntivitis. Preventivo y tiene un efecto lento. Los antileucotrienos como el Montelukast, también para asma, rinitis alérgica y un tratamiento prolongado. Así que eso es para que lo conozcamos nada más. Y cuando yo le hablaba de las manifestaciones alérgicas graves, me refería a esto, el shock anafiláctico o choque anafiláctico o reacción anafiláctica, todos sinónimos que está respondiendo a la misma situación. Entonces, esto sí es una situación de emergencia, yo tengo que actuar rápido porque lo primero que voy a ver es que el paciente se ahoga o la persona se ahoga, se cierra la glotis. Una sibilancia le cuesta entrar aire, no puede respirar y hay que actuar. Sí, la formación, o sea, lo que estamos nosotros recomendando es desde el consultorio, entonces se supone que vamos a tener adrenalina para esa acción inmediata, antihistamínicos y corticoides. En esto también hay como una cuestión de orden, nomás que le ponemos antihistamínicos y seguido de corticoides porque tiene
una acción más rápida para controlar esta situación de emergencia. El antihistamínico, porque es un antagonista, entonces tiene esa lógica, bloquea receptores y ya está ejerciendo su acción, que el corticoide, que tiene todo un mecanismo de acción más lento. Pero no varía, o sea, actúan distintos, se complementan, son necesarios y todo. Y ante el corticoide que el antihistamínico no cambia demasiado la historia, pero tenemos que darlo en un orden, porque así tiene que quedarnos en la cabeza, porque es la manera más rápida de actuar ante una urgencia cuando uno tiene el orden, ¿no? Empezar a batatarse, ¿no? Adrenalina, antihistamínico, corticoide, parenteral. Entonces, esta reacción anafiláctica, tenemos la situación de urgencia, lo acomodamos al paciente, inyección intramuscular de adrenalina en cualquier músculo, inyección de antihistamínico, que la difenhidramina es la posible, inyección de un corticoide, una dexametasona o betametasona que tenga. ¿Cómo voy a...? La adrenalina ya viene dosificada en jeringuitas especiales, digamos, y si no, se tiene que preparar 1 centímetro cúbico en una polla de adrenalina al 1 por 1000, así viene ya dispensada, preparada, se aplica en cualquier músculo del cuerpo. Para ese paciente que está perdiendo el sentido, está con dificultad respiratoria por el edema de glotis. Ahora puede ser que se continúe en los posteriores días con un tratamiento ya ambulatorio, ¿sí? Salimos de la situación de emergencia, como les dije, que una reacción alérgica no es ese momento y se va, sino que se queda, digamos que tiene como una meseta de desarrollo, de liberación de sustancias, se estabiliza con la medicación y comienza a disminuirse la producción de las sustancias, como les comentaba. Entonces, la continuidad de esta salida de emergencia o de urgencia es la vía oral. Seguimos con antihistamínicos y evaluamos si necesitamos o no corticoide por vía oral. ¿Por qué hago esto? A ver. Puede ser el que se acuerde, que ya estaba pensando por qué adrenalina, o el que pueda leer en las placas. Acá también esta teoría pide que ustedes vayan a recordar, a leer, a buscar los apuntes de qué son los receptores alfa y qué son los beta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace en el organismo? La acción de la adrenalina en estas reacciones anafilácticas va a hacer que relaje el músculo liso. Habíamos leído hoy que la histamina produce broncoconstricción, se cierra el árbol respiratorio. Entonces, en esta situación de emergencia que tiene todo, hasta la laringe, todo el edema de glotis cerrado, ¿qué tengo? ¿Qué necesito con urgencia? Relajar el músculo. Y lo hace la adrenalina. ¿A través de qué? De los receptores beta 2. Y a la vez va a contraer a las arteriolas por medio de los receptores alfa 2 adrenérgicos, ¿sí? Ese es como un dato muy puntilloso, pero que no está de más para recordar, para entender el procedimiento, no solamente tener la fórmula adrenalina, antihistamínico, corticoide, sino ir entendiendo. Después los de antihistamínicos ya lo hablamos hoy y los corticoides lo hablaron en la clase pasada, pero quería recordarles esto también, la acción de la adrenalina puntualmente en estas situaciones. Bueno, y eso es todo. Vieron que no es algo que nosotros vamos a prescribir, pero no sabemos cuándo el paciente va a referir que tiene reacciones alérgicas a frecuencia o ante determinado medicamento, o que directamente les diga, me pasó esto, así estoy ahora, no nada, vengo al consultorio. ¿eh? Y tenemos que saber responder. No podemos decir, ay, no tengo ni idea qué te está pasando. No, eso no puede pasar. La bibliografía es la misma. Yo acá sí les recomiendo de siempre, ¿no? Pero recalco, Alfabeta, ¿se acuerdan? Que trabajaron la vez pasada y el Kairos, porque ahí vamos a tener las presentaciones de los medicamentos
que muchas veces usan el mismo nombre comercial y cambia el compuesto, el principio activo que presenta, así que ya no nos podemos confiar que yo hace 10 años sé que Benadryl es difenhidramina. Ese es conocido, ¿no? Bueno, hoy es loratadina o otra cosa. Entonces ya entro directamente y veo, yo quiero, no sé, loratadina darle a mi paciente y veo qué marca, más allá que lo prescriban así y después el paciente elige en el consultorio. Es de venta libre también algunos. Ujú. Así que, bueno, eso es todo. Perfecto, profe. Está Muchas gracias. muy bien. Chau, Dejo de chau. compartir. Chau, chau. Nos estamos viendo el lunes. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Que tengan una linda Hasta luego, doctora. semana. Chau, chau. Profe, chao.